Hola, hola, soy Luis Miguel Cruz, el Lucho, y esto es Historias al Oído, el podcast semanal del Toque donde narramos textos periodísticos sin teque ni leque-leque. Gracias por tu sintonía. Suscríbete a nuestros canales de iVoox, Spotify o Google Podcast y recibe la notificación de cada nuevo programa. Del capítulo titulado El atrevimiento de los frailes, el Centro Fray Bartolomé de las Casas leo el comentario de un forista publicado en iVoox. Pedro Jesús dice: He tenido el honor de trabajar en el Centro Fray Bartolomé de las Casas como coordinador del Diplomado de Teología para Laicos, asociado con la Pontificia Facultad de San Esteban, Salamanca, y como profesor del Diplomado de Proyectos Sociales. Y como bien dice Leo Fernández Otaño, de sus aulas han salido muchos jóvenes comprometidos con la urgencia de un cambio en la vida de este país. Gracias, estimado forista, por tu comentario. Y ahora, nuestro episodio de hoy. ¿Topar o no topar? El dilema de los precios divide a las autoridades cubanas. Texto periodístico, Persona protegida. Narración, Luis Miguel Cruz, el Lucho. Desde mediados de enero de 2023, el precio del arroz en Cuba se triplicó. Sí, en diciembre de 2022, la libra del cereal podía adquirirse a 45 o 50 pesos en los mercados agropecuarios. Un mes más tarde, es decir, en enero de 2023, costaba encontrar ofertas que bajasen de los 150 pesos. Ante esa situación, algunos intentan ahorrar dinero comprando grandes cantidades. Por ejemplo, un camagüeyano consultado para esta nota pagó en la última semana de febrero 13,000 pesos cubanos. Sí, lo escuchaste bien, 13,000 pesos cubanos por un quintal, es decir, solamente 100 libras de arroz. El cubano promedio consume alrededor de 11 libras de arroz mensuales, 7 de las cuales se proveen a través de la cuota normada. Históricamente, esa asignación podía adquirirse en los primeros días de cada mes, lo que facilitaba el ajuste de los presupuestos familiares y limitaba, en alguna medida, la especulación. Además, en las provincias arroceras era común que el Estado organizara ventas a precios más bajos que los del mercado de oferta y demanda. Pero la intermitencia de las importaciones y la caída de la producción nacional acabaron con aquel orden de cosas. Desde mediados de 2022, son habituales los atrasos en la llegada de los mandados. El 21 de febrero de 2023, el Ministerio de Comercio Interior, MinSIN, anunció que estaba por completar la distribución de 2.090 toneladas de arroz, pendientes del segundo mes del año. Los incumplimientos se concentraban en la región oriental, en Matanzas y en Ciego de Ávila. A provincias como Guantánamo, sin puertos de importación ni siembras de cereales, se les ha hecho muy difícil garantizar incluso una parte de lo comprometido. A inicios de marzo de 2023, el director de la empresa mayorista de productos alimenticios en Guantánamo informó que faltan 255 toneladas para poder entregar al menos 2 libras de arroz que se solían dar. El traslado del grano por carretera desde Santiago de Cuba demoraría otros 4 días, anticipó el directivo. Cuba en campaña electoral. A casi un año de la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional, y a 4 meses de que entrara en vigor, sus enunciados parecen utópicos. Según las estadísticas oficiales, el acceso a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, prescrito por la norma, se complejizó mucho durante 2022. La última actualización del índice de precios al consumidor estima que entre enero de 2022 y enero de 2023, dicho indicador tuvo una variación promedio del 42,08%. O dicho en palabras claras, que un producto o servicio que el cliente necesita antes costaba 10 pesos, pues ahora se debe invertir no menos de 14 pesos por el mismo producto o servicio.
La tendencia alcista fue impulsada por los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que en el período se encarecieron un 67.97%, y los servicios de restaurantes y hoteles, que subieron un 59.85%. Lo significativo del caso es que al momento de realizarse ese estudio, estaban por sentirse los efectos de la explosión de precios del arroz, y la escasez de harina de trigo no había llegado al punto actual. El pan, como componente básico de las meriendas, ha sido la principal variable de encarecimiento para los servicios gastronómicos. En otros contextos similares, los topes de precios serán enarbolados como medida estrella. Pero tras una seguidilla de experiencias fallidas, incluso al propio gobierno le cuesta asumir una defensa militante de su efectividad. Las contradicciones en cuanto al tema corren sobre la frontera entre las autoridades locales y nacionales. Mientras las autoridades locales siguen apostando por el control administrativo del mercado, algunos funcionarios del nivel central envían señales de haber comprendido que el problema es mucho más complejo. Así lo evidenció recientemente el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, durante una reunión con trabajadores de la industria alimentaria, el 4 de marzo de 2023 en La Habana. Mientras esta situación se mantenga, no se pueden bajar los precios. Y usted tampoco puede subir salarios porque agrava más el problema. Más dinero en la calle, más precios. Y la gente dice, ¿por qué el Estado no resuelve eso? El Estado no lo puede resolver, porque si topa los precios del boniato, de la yuca, de la leche, de todas esas cosas, se desaparecen y salen por otro lado al triple. ¿Y quién paga? La gente que menos gana. Entonces, la única forma que hay es produciendo más, reflexionó el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Asumir esa posición es más fácil cuando no se está en contacto con el ciudadano promedio, que en los últimos 2 años vio caer en picada su capacidad adquisitiva. El realismo es, sin embargo, un lujo que los gobiernos municipales y provinciales no se pueden dar. Bajo la presión ciudadana y la cercanía de los comicios, este 6 de marzo, el gobierno provincial villaclareño dictó un tope de precio para 20 productos agropecuarios. Su objetivo es el limitar los márgenes comerciales a un máximo del 40%, según declaró el gobernador Alberto López Díaz. La nueva escala pretende forzar una rebaja promedio del 30% en las facturas de 6 viandas de referencia, igual cantidad de granos, 5 tipos de hortalizas y 3 de frutas, y en el futuro cercano pudiera alcanzar también al pan. Esta nueva escala se anticipó en la conferencia de prensa en la que se detalló que los precios no serán inamovibles y podrán reajustarse periódicamente, atendiendo a los rendimientos y picos de cosecha. Desde su anuncio, la disposición motivó opiniones encontradas entre el pueblo de Villa Clara. La mayoría de las publicadas en el portal del gobierno en Facebook la han considerado insuficiente, tanto por la cuantía de sus rebajas como por no ir acompañada de incentivos para los productores. Por ejemplo, Esther Morejón, una jubilada de la Universidad Central de Las Villas, se cuestionó: ¿qué salario devengan los dirigentes de nuestro país para poder subsistir, toda vez que los pensionados se han vuelto completamente dependientes de sus familiares? Quienes carecen de dicha ayuda la están pasando muy mal, acotó esta mujer jubilada. Más allá del populismo. Como si anticipara la norma que dictarían las autoridades villaclareñas, pocos días antes el economista Oscar Fernández, profesor de la Universidad de La Habana, alertó en su perfil de Facebook sobre los peligros de responder de manera populista a un reclamo, sin dudas, justo. Tras aclarar que regular mercados no es sinónimo de topar precios o fijar márgenes de rentabilidad, el profesor universitario y economista resaltó que solo después de un estudio profundo se pueden diseñar instrumentos financieros, fiscales, comerciales, que actúen como incentivos en los puntos críticos de la cadena. Los consejos provinciales y las asambleas municipales del Poder Popular no están facultados para implementar tales instrumentos
o siquiera abordar políticas ministeriales que para el caso convendría replantear. A nivel de territorios, solo es posible dictar topes de precios, agilizar la entrega de tierras ociosas y presionar a Acopio para que honre a tiempo sus deudas con los agricultores. Poco más que la punta del iceberg, ha considerado el economista cubano Pedro Monreal, para quien los esfuerzos del gobierno llevan demasiado tiempo concentrándose en la comercialización, en lugar de privilegiar la solución a los problemas productivos del agro. Esos problemas, baja inversión, altos precios de los insumos, unidos a enfoques de comercialización poco efectivos, reducen la capacidad de oferta y mantienen alto el costo, influyendo en una normalidad de precios elevados, tuiteó el economista Monreal el 6 de marzo de 2023. Con más de 75,000 millones de pesos de déficit presupuestario y menores ingresos en rubros como la colaboración médica y el turismo, enero de 2023 cerró para Cuba con 250,000 de vacacionistas extranjeros, un tercio menos que los recibidos en igual mes de 2020. El país enfrenta grandes dificultades para sostener sus importaciones. En la segunda quincena de febrero de 2023, por ejemplo, se vio interrumpida la venta de gas licuado por la falta de divisas con que pagar un buque de ese combustible que había arribado al puerto de Mariel. Mientras, los cargamentos de trigo y arroz se desembarcan casi directamente desde los barcos a los camiones que los trasladarán hacia molinos y bodegas. En esas circunstancias, depender en un 80% de alimentos importados hace más vulnerable a la mayor de las Antillas. Nosotros necesitamos los precios topados, no los tapados, se burló una pinareña al comentar la escala minorista establecida por el gobierno de su provincia para marzo de 2023. Desde el paso del huracán Ian, en septiembre pasado, las autoridades vueltabajeras publican actualizaciones mensuales de esas listas, cuyo cumplimiento luego se pretende exigir a través de los inspectores. A juzgar por las opiniones de la población pinareña, hasta ahora sin demasiado éxito. Por tanto, nada hace suponer que la aplicación de los topes de precios en Villa Clara u otro lugar donde se apliquen vaya a tener un desenlace distinto. La escalada de precios sufrida por el arroz puso en evidencia cuán poco pueden las medidas administrativas frente a un mercado desabastecido. Has escuchado Historias al Oído. Episodio ¿Topar o no topar? El dilema de los precios divide a las autoridades cubanas. Texto periodístico Persona protegida. Narración Luis Miguel Cruz, El Lucho. ¿Te gustó este episodio? Pues suscríbete a nuestros canales de iVoox, Spotify o Google Podcast y conviértete en un miembro más. Anímate y envíanos un mensaje de voz por Facebook Messenger. Estamos en facebook.com/historias al oído. Tus comentarios los publicaremos en próximos episodios. Gracias por tu sintonía. Además de leer, ¿prefieres escuchar? Historias al Oído trae las mejores historias del Toque narradas por el Lucho. En su voz, las historias cobran vida. Personajes, locaciones, culturas. Historias al Oído, dedicado a las personas con discapacidad visual y a todos aquellos que disfrutan la narración. Historias al Oído, un podcast semanal del Toque, sin teque ni leque leque.